Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener un mejor entendimiento y comprensión de lo que está pasando en lo económico y lo financiero. Hoy voy a hablar de un tema que ya hablé hace un par de semanas en otros foros, no particularmente en el podcast de Valeria Moy en Peras y Manzanas, y es acerca del el oro. ¿Por qué está subiendo el oro? No, esa conversación fue una conversación bastante amigable y fue, bueno, puedo explicar una serie de cosas, pero también porque es un poquito cortita. Me gustaría aprovechar este espacio para ahondar un poco más en ese tema. Eh, en general, el oro es visto como una reserva de valor. ¿Por qué? Porque es bonito, porque es escaso, ¿no? Por razones tan sencillas y simples como esas. Y muchas veces se le apendiza la narrativa de que sube de precio cuando hay tensiones geopolíticas o cuando hay incertidumbre, ¿no? Entonces, podríamos pensar, o la respuesta fácil de por qué está subiendo el oro es de decir, ¿sabes qué? Aranceles, tensión geopolítica, pues el oro tiene que subir, ¿no? Y entonces pues, nos quedamos con esa idea y listo, ¿no? Satisface nuestra necesidad de coherencia respecto a lo que está pasando. La verdad es que esto es un poquito más complejo y déjenme enseñarles una gráfica en donde pues, no necesariamente cuando hay tensiones geopolíticas o problemas el oro sube, ¿no? Lo que vemos aquí es el precio del oro. Vemos aquí la guerra de Ucrania, ¿no? Como sí, igual y al inicio sube un poco el oro, pero después empieza a bajar, ¿no? Se recupera un poco de tal forma que en este lapso, que fue como la parte más cruda de la guerra de Ucrania, pues el oro se movió de manera lateral, ¿no? Subió un poco, después bajó, después subió. O sea, no fue como tal un resguardo de valor en momentos de tensiones geopolíticas. Mismo caso, bueno, esto sería hasta aquí, ¿no? El de la guerra de Ucrania. Mismo caso en la guerra de Israel contra Hamas, ¿no? Aumenta el riesgo geopolítico, pero pues el oro no sube, ¿no? De hecho, el oro se mantiene lateral. Y ya después tienes otros temas como pues, las perspectivas de que la Fed puede empezar a recortar tasas o recorta tasas y entonces el oro sube. Sin embargo, esta última subida, si bien es muy sencillo explicarla porque pues, el tema de los aranceles, geopolítica, Trump, etcétera, etcétera, en realidad está pasando cosas detrás un poquito más importantes que la respuesta o el razonamiento normal de por qué está subiendo el oro, ¿no? Eh, Antes de eso, me gustaría hablar un poquito de qué ha jugado, cómo ha jugado el oro en temas monetarios, ¿no? Antes del oro, estoy hablando en 1870, antes de 1870, en realidad el oro no pintaba como un medio de valor o como un medio de resguardo de valor, ¿no? Era la plata, más que nada, más que el oro. ¿Por qué? Porque veníamos de pues, un imperio español, ¿no? Un imperio español de mucho tiempo más atrás, que pues, era muy productor de plata, dado las colonias que tenía. El Imperio Español cae, se levanta el Imperio Británico y el Imperio Británico ya bien entrado pues, el control del Imperio Británico en el mundo, decide que la plata pues, ya no es tan importante y lo cambia al oro. Mismo caso lo hace en Estados Unidos en 1870, en donde aparece el patrón oro. Eh, Se están peleando constantemente, patrón oro, patrón plata, a lo largo de la historia. En la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1944, en Bretton Woods, justamente lo que hace es romper de manera general con el patrón oro. Para 1944 Estados Unidos ya tenía, o ya se estaba perfilando de manera importante para ser la siguiente potencia. Y solamente el dólar iba a ser respaldado por oro y el resto de las monedas iba a ser respaldado por otra cosa. Digo, no por otra cosa, por una liga directa en el oro. Iba a tener una tasa fija de conversión al dólar. Entonces, todas las demás monedas se respaldaban en el dólar y el dólar a su vez se respaldaba en el oro. Así pasaron casi 30 años hasta 1971, cuando Nixon suspende el acuerdo de Bretton Woods, suspende la convertibilidad del oro, del dólar a oro, perdón,
en gran parte por los grandes gastos de la guerra de Vietnam y a partir de ahí, pues prácticamente todas las monedas se vuelven fiat, ¿no? Es decir, no hay nada físico que las respalde, ¿no? Con la caída de Bretton Woods en 1971. Pues digamos que el oro se queda así como resguardo de valor, pero no un resguardo de valor formal como existía antes del 71 con Bretton Woods o antes de Bretton Woods con pues, prácticamente todas las monedas del mundo que tenían que ser respaldadas por oro. Entonces, es un poco de historia. Londres en general es el hub internacional del comercio del oro, ¿no? Prácticamente todas o mucho del oro está resguardado ahí, incluso mucho del oro de algunos bancos centrales emergentes, México, India, incluso creo que parte incluso de Estados Unidos tiene su oro en las bóvedas de Londres. Y entonces Londres se convierte en un hub del mercado físico del oro, ¿no? Si quieres comprar o vender barras de oro físicas, pues un hub internacional es Londres. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con todo a ver, regreso, les sigo compartiendo pantalla. Ah, ¿Qué es lo que ha pasado con toda esta incertidumbre desde la guerra de Ucrania hasta la fecha, ¿no? Que es lo que vemos aquí, que muchos mercados emergentes han decidido repatriar su oro, ¿no? Es decir, antes era mucho más fácil tener el oro en las bóvedas de Londres. Londres te daba un recibo y con ese recibo pues, tú decías, a ver, tengo 1 millón de barras de oro en la bóveda de Londres y listo, ¿no? Todos confiamos en eso. La confianza internacional ha caído en general y muchos países han repatriado su oro hacia sus propias bóvedas, ¿no? Y vemos aquí el cambio en el oro de las distintas bancos centrales físico repatriado y vemos que Polonia lo ha subido, India lo ha subido, China lo ha subido, República Checa, Kazajstán lo ha subido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha habido poco a poco en los últimos años un squeeze, una reducción en el mercado físico del oro en Londres, ¿no? Los inventarios, para que se den una idea, los inventarios en Londres sí han bajado, todavía no están en cero, pero sí han bajado de manera importante, de estar en 310 millones de onzas, hoy actualmente están en cerca de 200 millones de onzas, es decir, se han reducido en una tercera parte. Eh, a ver, antes de eso, no sé qué gráfica veía. Ok, antes de eso, me gustaría explicarles las dos formas típicas de comerciar el oro. La primera es de manera física, es decir, voy y compro oro físico. Obviamente, esto viene con un costo, vienen con un costo de transporte, con un costo de resguardo, o sea, es costoso, ¿no? Para un inversionista normal. O bien lo hago a través de futuros, ¿no? Es decir, compro un futuro del oro y con eso, pues, puedo invertir en el oro. El futuro tiene dos formas de pagarte, ¿no? Y de hecho, en el video de Desenmascarando las Finanzas del siguiente jueves voy a hablar justamente de futuros. Entonces, si quieren entender más cómo funcionan los futuros, véanlo, pero por lo pronto les explico aquí rápido. Tiene dos formas de pagarte. Uno, físico, es decir, o sea, cuando termine el futuro, yo quiero mis barras de oro en mi casa o en mi bóveda. Y la segunda es por diferencial de precios, ¿no? Si yo compré el futuro en $3,000 y el precio del oro está en 3,200, entonces ahí hay un diferencial de precios de $200 y ese diferencial es el que se termina transando o el que termina comerciando, ¿no? Eh, Obviamente, si el precio del oro, o sea, si vemos que o sea, si vemos que mucho del precio del oro ha sido por este squeeze o por este apretón en el mercado físico, pues obviamente los inversionistas que invierten en futuros del oro, que se van largos futuros del oro, pues tienen incentivos para pedir la entrega física. ¿Por qué? Porque eso va a seguir haciendo que el precio suba. ¿Por qué? Porque va a reducir la existencia en el mercado físico. Y eso es lo que ha sucedido. Vemos en la bolsa de commodities en Estados Unidos, en la de Chicago, vemos sus inventarios en oro y vemos cómo
prácticamente muchos de los inversionistas han pedido que en lugar de que el pago sea por diferencial de precios, ¿no? Que en realidad no se comercia oro físico, se los entreguen de manera física. Y entonces han estado volando muchos millones de onzas de Inglaterra a las bóvedas de la Bolsa de Chicago, porque los inversionistas quieren entrega física. Y eso ha hecho que, pues, obviamente, este squeeze o este apretón dentro del mercado físico saca que el precio del oro suba todavía un poco más, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay incentivos, dado que hay un menor inventario físico de oro y eso, pues, le pega al precio o hace que sube el precio, hay incentivos de que los inversionistas de futuros pidan entrega física del oro y eso ha hecho que los inventarios pues suban de manera importante, ¿no? Obviamente el mercado de papel, ¿no? El mercado de futuros es mucho más grande, mucho más grande que el mercado físico. Es decir, hay mucho más futuro del oro en papel que físico. Si todo mundo quisiera que le dieran su oro después de que venza el futuro, es decir, que si todo el mundo quisiera una entrega física, no habría oro en el mundo para hacer todos esos settlements, para hacer todos esos pagos. ¿No? Entonces, bueno, muchos sí han pedido esa entrega física y por lo tanto eso ha presionado el precio a la alza. Vemos cómo además la incertidumbre, bueno, aquí vemos cómo los almacenes de la Bolsa de Chicago han estado llenándose, y vemos además cómo pues, prácticamente nadie lo quiere prestar, ¿no? Esto lo que estamos viendo aquí es la tasa de préstamo del oro, ¿no? Es decir, yo te presto, o sea, yo tengo, yo o Banco Central o yo inversionista, tengo en mi bóveda oro, de repente veo que hay un apretón en el mercado físico, hay escasez física de oro y entonces lo que puedo hacer es para la demanda o para cubrir la demanda de física del oro, yo se la puedo prestar a un exchange, a una casa de bolsa, para que haga, o sea, para que entregue el oro físico y después obviamente me lo tiene que regresar después en otras condiciones de mercado. Generalmente ese préstamo pues viene asociado a una tasa, ¿no? En donde, ok, sí te lo presto, pero además me tienes que pagar. Históricamente eran tasas bajas, ¿no? Vemos aquí alrededor del 0%. Sin embargo, estas han crecido bastante hasta el punto de, no sé, el 14 de febrero llegó a casi 5%. Ahorita se ha relajado ya un poco, pero digamos que las tasas para prestar tu oro han subido muchísimo y eso habla justo de la desconfianza en el mercado global. Eh, um, eh, Además está el hecho de que Estados Unidos, o hay rumores de que Estados Unidos ha querido monetizar su oro, el oro que tiene guardado en sus bóvedas, está en la contabilidad nacional de Estados Unidos, marcado a $42 la onza. Hoy que estoy grabando este video, déjenme veo, el oro está cotizando a $2,800, es decir, está muy por debajo de su valor inicial o de su valor de compra, ¿no? Y eso obviamente podría aumentar un poco la oferta eh, y bajar un poco el precio, ¿sí? Y además está el riesgo de que Estados Unidos ponga aranceles sobre este tipo de materiales y eso también ha hecho que la parte física o la demanda física aumente. Em, Mucho de esto se ha dado, o mucho de esta demanda se ha dado a través de ETFs. Vemos cómo los inversionistas han entrado muchísimo a los ETFs de oro, ¿no? Prácticamente no se había visto estas entradas en las últimas, o sea, a nivel semanal, son entradas a nivel semanal, estamos en niveles altísimos, a pesar de que pues el futuro va a depender, o el rendimiento del futuro va a depender de cómo esté la curva de futuros del oro, ¿no? En este caso, y a ver, y lo voy a explicar más a fondo hacia adelante. Lo expliqué, de hecho, esta parte de contango y backwardation, lo expliqué cuando estábamos hablando de ETFs. Entonces no lo voy a repetir ahorita, vayan a ver el capítulo de ETFs, no de ETFs, de invertir en commodities, perdón, de cómo invertir en commodities. Les hablaba de futuros y del contango y del backwardation. Pero bueno, hoy por hoy el mercado de futuros está en contango.
y por lo tanto el rollover yield, ¿no? Que también lo explico en ese video, el rollover yield es negativo, por lo que invertir en futuros de oro, pues hoy por hoy no necesariamente es tan atractivo, ¿no? Em, entonces, bueno, resumiendo un poquito todo lo que acabo de decir, hay una escasez de oro físico debido a que muchos jugadores internacionales están repatriando oro a sus países, bancos centrales e inversionistas en el caso de Estados Unidos. Eso ha hecho que el precio, bueno, ¿por qué lo están repatriando? Porque pues, no hay tanta confianza a nivel global. Eso ha hecho obviamente que el precio suba y eso pues, ha hecho también que otros inversionistas pidan entregas físicas y se vuelve una especie de espiral haciendo que el oro suba y sube, sube, sube. Sí tiene que ver con temas de aranceles, con tensión geopolítica, pero eso es uno de las razones, más bien es una razón de muchas, ¿no? La verdad o la razón real es que este exceso de tensión geopolítica que se ha vivido los últimos 3 años, no solamente es Trump los últimos 2 meses, sino los últimos 3 años, ha hecho que el mercado físico esté bastante apretado en términos de inventarios y por lo tanto los precios suben, ¿no? Entonces es un poco por qué está subiendo el oro, cuándo se va a acabar, quién sabe. Mucho va a depender de qué tanto sigan repatriando el oro, de cuánto más sigan pidiendo los inversionistas que se les entregue oro de manera física cuando invierten en futuros. Eh, y eso podría continuar si las tensiones geopolíticas y las tensiones comerciales pues continúan, ¿no? Entonces, eh, por eso está subiendo el oro. Si te gustó este capítulo, compártelo, dale like, suscríbete, coméntalo y sin más nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.